Buenas noches, profesor. Hoy les vamos a presentar sobre nuestro proyecto llamado Aeromar. Nuestros integrantes son José Lozada, Diego Canales, Daniel Flores y José Venegas. Las carreras que nosotros las carreras a las que corresponde cada uno son Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Mecánica y Electromovilidad Automotriz. Nuestra definición de proyecto es, ¿no? es que vamos a ver cómo la trigonometría y la álgebra influyen en el vuelo de un avión, así como también vamos a investigar cómo la velocidad, la distancia y el ángulo afectan a la trayectoria de este mismo. Uno de los temas de investigación usar modelos matemáticos para entender el despegue, vuelo y aterrizaje de un avión. Las nociones matemáticas que vamos a ocupar son la geometría, trigonometría y álgebra, las cuales influirán en la trayectoria de un avión. La problemática a abordar es que nos vamos a enfocar en cómo los diferentes factores como la velocidad y la distancia y el ángulo del avión afectan en las diferentes etapas del vuelo, buscando fórmulas que nos puedan ayudar a resolver esta problemática. Algunas de las indagaciones de las problemáticas sería hacer algunas preguntas para ver cómo se aplica la matemática en las diferentes etapas de un vuelo, explorar otros temas relacionados con la función y el rendimiento del avión. También podemos modelar esto en el programa GeoGebra para así poder observar los ángulos que recorre un avión durante el despegue y el aterrizaje. Además veremos la aerodinámica influir en los procesos de un avión, ya sea en el despegue, el aterrizaje o en el vuelo. Los objetivos que tenemos son comprender cómo los factores pueden afectar a la sustentación del vuelo, conocer los parámetros necesarios para hacer un vuelo seguro. A continuación tenemos algunas preguntas de nuestra investigación y les voy a nombrar algunas. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad necesaria para que el avión pueda despegar? O ¿cómo se puede utilizar funciones cuadráticas y logarítmicas para modelar matemáticamente el despegue de un avión? Así como también cuánto debe ser el ángulo en que apunta un avión para poder despegar. Y esa sería una de las tantas preguntas que tenemos hoy para responder. Uno de los temas iniciales que involucraremos es que vamos a aprender sobre temas importantes como la sustentación, la trigonometría o las funciones cuadráticas, así como otros más. Estos tantos conceptos nos ayudarán a comprender las características que afectan a la hora de maniobrar un avión. Y este es el cronograma de lo que hemos hecho y lo que ya hicimos. Herramientas a utilizar. Para llevar a cabo nuestro proyecto, utilizaremos herramientas tecnológicas como GeoGebra para resolver problemas y graficar funciones, para así tener en cuenta diferentes variables como velocidad, ángulos, viento y distancia de la pista. A continuación les mostraré la trayectoria del despegue de un avión, que consta desde que alza vuelo en la pista de despegue hasta llegar a una altura de crucero. Y la trayectoria del aterrizaje, que viene desde la altura crucero hasta llegar hasta la pista de aterrizaje. ¿A qué velocidad debe ir el avión para comenzar el despegue? Para que un avión despegue se deben tener en cuenta algunos parámetros como el clima,
la inclinación y el peso. Para un avión comercial aproximadamente de 200 toneladas debe alcanzar una velocidad promedio de 250 a 300 km por hora. Además, el ángulo de despegue debe ser inferior a 45 grados pero mayor a 0 grados. La velocidad de despegue de un avión depende de varios factores, como lo dije anterior, que influyen en el avión, en la altitud, la temperatura, la longitud de la pista. También los aviones más grandes y pesados necesitan más velocidad para despegar, mientras que los aviones más pequeños y ligeros necesitan menos. La altitud y la temperatura también afectan en la velocidad del despegue. A mayor altitud y temperatura, el avión necesita más velocidad. Además, la longitud de la pista de despegue también es importante. Es importante recordar que la velocidad de despegue es la velocidad mínima necesaria para que un avión se pueda despegar del suelo. ¿A qué velocidad debe ir un avión para realizar un aterrizaje seguro? Al igual que ocurre con la velocidad de despegue, la velocidad de aterrizaje varía constantemente y depende de muchos factores. Sin embargo, como referencia, podemos decir que los aviones comerciales aterrizan alrededor de 240 km por hora. La velocidad se ve afectada por los flaps, que son superficies móviles en las alas, que se despliegan para permitir que los aviones vuelen más despacio. Se utilizan durante el despegue y el aterrizaje. La velocidad segura para aterrizar de un avión depende de diferentes factores, como ya lo dije anteriormente. La velocidad de aproximación se llama velocidad de referencia y se establece varios metros antes de llegar a la pista de aterrizaje. Los aviones básicos tienen una velocidad de referencia certificada que es un 30% más rápido que la velocidad mínima para aterrizar. La velocidad de aterrizaje de un avión comercial como el Boeing 747 es aproximadamente de 250 km por hora, pero puede cambiar dependiendo de las condiciones del vuelo. Si un avión no alcanza la velocidad de aterrizaje, tendrá que intentarlo nuevamente. ¿Cómo calcular la velocidad de un avión? Para calcular la velocidad del avión se utiliza una fórmula que involucra la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Velocidad del avión es igual a la distancia recorrida en millas partido en el tiempo transcurrido, que son en horas. La velocidad de un avión se determina considerando varios factores, como ya lo dije anterior. Utilizaremos la unidad de medida en nudos, que es equivalente a una milla náutica por hora. Los instrumentos del avión miden la presión del aire y el anemómetro muestra la velocidad basándose en esta presión. Sin embargo, la velocidad que se muestra es la velocidad real del avión. No es la velocidad real del avión, sino la velocidad del aire que fluye sobre él. En la aviación existen diferentes tipos de velocidad, como la velocidad indicada, la velocidad calibrada, la velocidad verdadera y la velocidad sobre el terreno. ¿Cómo calcular la altura a la que se encuentra un avión? Si quieres calcular la altura a la que se encuentra un avión, puedes utilizar la trigonometría si sabes el ángulo de elevación, que es el ángulo entre el suelo y tu línea de visión hacia el avión, y la distancia horizontal desde tu posición hasta el avión. Para encontrar la altura del avión, puedes usar la fórmula de la tangente, que es la altura que es igual a la distancia por la tangente, según el ángulo de entre el suelo y la línea de tu visión hasta el avión. Por ejemplo, si la distancia es de 1 kilómetro y el ángulo de elevación es de 30, y la altura del avión sería igual a 0.577 kilómetros. Los altímetros de presión son instrumentos que se usan para calcular la altura de un avión, midiendo la presión del aire. Los aviones comerciales generalmente vuelan a una altura de alrededor de 10 kilómetros o 33.000 pies, pero esto puede cambiar debido a diferentes factores. Para calcular la altura de un avión se puede usar la trigonometría, igual como dije antes, sabiendo la distancia y el ángulo de elevación.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta fórmula solo es precisa si conocemos la distancia horizontal entre el observador y el avión. ¿Cómo calcular la cantidad necesaria de combustible para el vuelo del avión? La cantidad de combustible necesaria para el vuelo del avión se puede calcular utilizando una fórmula. Esta fórmula involucra la distancia recorrida, la velocidad del avión y la eficiencia del combustible. La eficiencia del combustible puede variar dependiendo del avión y la fórmula se hace... Bueno, la fórmula es la siguiente. El combustible necesario se calcula dividiendo la distancia en la eficiencia del combustible. Por ejemplo, si un avión tiene una eficiencia de combustible de 5 millas por galón y está volando a una distancia de 1000 millas, necesitaría 200 galones de combustible para el viaje, porque dividimos las 1000 millas en 5 millas por galón, lo cual da como resultado 200 galones. Calcular la cantidad de combustible necesaria para el vuelo del avión es importante y se basa en varios factores como el tipo del avión, la distancia, puede influir el clima, la altitud, la dirección y la velocidad del viento. Las aerolíneas utilizan fórmulas matemáticas complicadas que tienen en cuenta el peso del avión, la velocidad del viento y todos los factores. Los aviones comerciales llevan suficiente combustible para el vuelo y también llevan un margen de seguridad extra. ¿Cuánto tiempo tardará un vuelo en llegar a su destino? Para estimar la duración de un vuelo se puede utilizar la fórmula de la velocidad. Esta fórmula consiste en dividir la distancia recorrida por la velocidad del avión. Ahí podemos ver la fórmula, donde la distancia se refiere a la longitud total del vuelo, que se puede medir en millas náuticas como en kilómetros. Y la velocidad es la velocidad de crucero del avión, a la cual se mantiene constante durante la mayor parte del vuelo. Por ejemplo, si un avión vuela a una velocidad de crucero de 500 millas por hora y vuela a una distancia de 2500 millas, el tiempo de vuelo estimado sería de 5 horas, porque se divide los 2500 millas en las 500 millas por hora. Y el tiempo en que tarda un vuelo depende siempre de la distancia, la velocidad, pero también de condiciones como del clima y la ruta que tomara el vuelo del avión. Para estimar el tiempo de vuelo se pueden utilizar también calculadoras en línea. Por ejemplo, un vuelo directo desde Santiago a Nueva York tomaría aproximadamente 10 horas con 30 minutos, a una velocidad promedio de 763 km por hora. Sin embargo, el tiempo real puede variar. ¿Cuánto peso puede llevar un avión para poder despegar? La cantidad de carga de un avión que puede llevar para poder despegar se determina en gran medida por el peso máximo de despegue, o MTOW por sus siglas en inglés, lo cual es el peso máximo que el avión puede llevar al momento de despegar. Este peso máximo incluye el peso básico en vacío, que se refiere al peso como tal del avión y todos sus equipamientos instalados. Incluye el peso del combustible y el peso de las personas y del equipaje que lleva el avión. El peso máximo de despegue del avión también puede estar determinado por varios factores, como sería el tipo del avión, la altitud a la que va a volar, la temperatura y la longitud de la pista. Este peso incluye el peso de vacío, la carga útil y el combustible. Algunos aviones comerciales grandes pueden llegar a pesar más de 1 millón de libras cuando están completamente cargados. Calcular el peso es un proceso importante que debe ser realizado por profesionales capacitados. La fórmula para calcularlo puede ser más complejo y depender de muchos factores. ¿Y cuál debe ser el ángulo de ataque del avión
para tener sustentación antes de entrar en pérdida. El ángulo de ataque del avión durante el vuelo puede cambiar dependiendo del tipo de avión las condiciones de vuelo. Sin embargo, en general, el ángulo crítico o de entrada en pérdida suele estar alrededor de los 15 grados a 18 grados para muchos perfiles aéreos. Este es el ángulo máximo que un avión puede tener sin perder sustentación. Durante el aterrizaje, los pilotos aumentan el ángulo de ataque para disminuir la velocidad del avión y permitir un aterrizaje suave. El ángulo de ataque necesario para mantener el vuelo de un avión puede cambiar dependiendo de diferentes factores como el tipo de avión, la velocidad del viento y la altitud y las condiciones del clima. El ángulo de ataque se refiere al ángulo entre la línea de referencia del avión y el flujo del aire que se acerca. El ángulo crítico de entrada en pérdida generalmente sería entre los 15 y 18 grados, lo que significa que es el máximo ángulo en que el avión puede tener antes de perder en sustentación y empezar a caer. ¿Cuánto debe ser el ángulo en que apunte el avión para poder despegar? Para que el avión pueda despegar es necesario que el ángulo de elevación sea de aproximadamente 10 a 15 grados. Este ángulo garantiza que el avión pueda ganar altura de manera segura y eficiente. Sin embargo, el ángulo de elevación puede cambiar dependiendo de la velocidad del viento, la dirección del viento, la longitud de la pista y el peso del avión. Y para modelar matemáticamente el despegue de un avión, utilizando ecuaciones cuadráticas y logarítmicas, se deben considerar varios factores como el ángulo de ascenso, el empuje, la resistencia y el peso, el régimen de ascenso, la velocidad, la potencia disponible y la potencia necesaria. A partir de estos factores se pueden establecer las siguientes ecuaciones. La primera ecuación es el ángulo de ascenso, donde está representado por la Y. La T representa el empuje, la D es la resistencia y la W es el peso. La segunda fórmula sería el régimen de ascenso, que está representada por la R. La C es la constante y la V es la velocidad. La tercera fórmula es la potencia disponible, donde F nuevamente digo que es el régimen de ascenso, la C es la constante, PD significa potencia disponible, Pn es la potencia necesaria y W es el peso. Estas ecuaciones permiten encontrar valores necesarios al momento del ascenso del avión. Las funciones cuadráticas y logarítmicas también nos son útiles para representar matemáticamente cómo un avión despega. La función cuadrática nos muestra cómo acelera el avión durante el despegue, mientras que la función logarítmica nos muestra cómo aumenta su velocidad. Es importante recordar que el modelado matemático del despegue de un avión es complicado y depende de muchos factores. En conclusión, como hemos visto, se utilizan diferentes fórmulas y ecuaciones para el vuelo y aterrizaje e incluso para el despegue de un avión. De estas fórmulas y ecuaciones nos ayudan a obtener los datos precisos para garantizar que los parámetros del avión sean los adecuados. También se utilizan para representar gráficamente el vuelo de un avión. Podemos concluir que este proyecto nos ayudó para tener una mejor comprensión de las matemáticas en un avión y todas las fórmulas que contribuyen a su buen rendimiento. Muchas gracias por prestar atención y por su tiempo. Acá tenemos la bibliografía y eso. Muchas gracias.